Esta es la sesión número 12 del curso de análisis vectorial y en esta ocasión vamos a tratar el tema de los vectores tangente normal y binormal, así como de la ecuación paramétrica de curvatura. Para efectos de notación, haremos una precisión acerca de la longitud de arco L y la función longitud de arco que llamaremos S de t. Así, sabemos que la longitud L es un escalar que se calcula como la integral desde A hasta B de la magnitud de la derivada del vector de posición integrada en t, en donde t va desde A hasta B, en donde r es nuestro vector de posición y sabemos que depende de la función f de t. Así, la derivada del vector de posición es la derivada de este vector de posición que depende de la función f' de t. Ahora, la función de la longitud de arco S de t tiene la misma definición de la longitud de arco L, pero uno de sus extremos, el superior, no está definido, por lo que S de t es la integral desde A hasta t de la magnitud de la derivada del vector de posición integrada en t. Es así que la función S de t siempre va a ser tangente a la curva y la derivada de la función longitud de arco respecto de t es la magnitud de la derivada del vector de posición. Si C es una curva suave definida por la función vectorial paramétrica del vector de posición r de t, en donde r' de t es diferente de 0, vemos que tiene las siguientes características, en donde el vector de posición va del origen a un punto sobre la curva y la derivada del vector de posición es tangente a la curva en P. Entonces, con estas características se define al vector unitario tangente con la misma dirección de la derivada del vector de posición, como el vector unitario tangente t es igual a la derivada del vector de posición dividido entre la magnitud de la derivada del vector de posición. Dada esta definición, sabemos que la magnitud de t es 1. Cada uno de los vectores en la curva mostrada representa al vector tangente unitario, por lo que puede decirse que t indica la dirección de la curva. Por lo que la curvatura de C en un punto dado es una medida de qué tan rápido la curva cambia su dirección en un punto. Así, se define la curvatura K como la variación del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco. K es igual a la magnitud de la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco. Si aplicamos la regla de la cadena, obtenemos que la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco es igual a la derivada del vector tangente unitario respecto de t por dt en ds. Pero sabemos que ds en dt es la magnitud de la derivada del vector de posición, por lo que podemos reescribir este vector como t' dividido entre la magnitud de r'. Así, nuestra función paramétrica de curvatura se puede calcular como la magnitud de t' dividido entre la magnitud de r'. Teniendo en cuenta al vector tangente unitario, se pueden definir a los vectores normal y binormal con las siguientes características. Sabemos que la magnitud del vector tangente unitario es constante e igual a 1, por lo que alrededor de este vector tangente unitario hay infinidad de vectores, por lo que para que nosotros podamos escoger a uno de estos, vamos a tener en cuenta que la magnitud del vector tangente unitario al cuadrado es igual a 1, por lo que el producto punto del vector tangente unitario por sí mismo, sabemos que esto nos da 1. Así, derivamos el producto punto y obtenemos 2t por t' y sabemos que esto nos da 0, es decir, que t' y t son perpendiculares. Así, definimos al vector normal unitario en función del vector t' dividido entre la magnitud de t' y por su forma sabemos que también este es unitario.
Con los dos vectores tangente unitario y normal unitario se puede construir una base de tres vectores ortonormales en donde el tercer vector se denomina la binormal y que se define como el producto cruz en este orden t cruz n y que esto nos va a dar 1. Así, el triple producto escalar de los vectores b punto t cruz n en este orden nos va a dar 1, ya que estos forman una base ortonormal derecha. En función de estos vectores se definen planos sobre la curva que se conocen como el plano normal, que es el plano formado por los vectores binormal y normal, el plano osculante, que es el plano formado por los vectores tangente unitario y normal unitario, y el plano tangente, que es el plano formado por los vectores binormal y tangente unitario. Apliquemos estas definiciones en el siguiente problema. Encuentre los vectores unitarios tangente, normal y binormal para la función del vector de posición dado como t cuadrada, 2 tercios de t al cubo, t, evaluado en p, que es 1, 2 tercios, 1. Es importante hacer notar acá que el valor de t está asociado a la z, ya que cuando z vale 1, t también vale 1. Así, para que nosotros podamos establecer nuestro vector tangente unitario, definimos nuestra función del vector de posición, derivamos el vector de posición, simplificamos donde se pueda simplificar y evaluamos para t igual a 1 y obtenemos que el vector tangente unitario evaluado en t igual a 1 es 2i más 2j más k dividido entre 3. Pero la función del vector tangente unitario es 2ti más 2t cuadrada j más k dividido entre la raíz de 4t cuadrada más 4t a la cuarta más 1. Podemos simplificar esta expresión del vector tangente unitario y obtenemos que esta función se puede escribir como 2ti más 2t cuadrada j más k dividido entre 2t cuadrada más 1. Una vez conocida la función del vector tangente unitario, pues podemos conocer nuestra función de la normal unitaria. Así derivamos la función del vector tangente unitario, que va a tener siempre estas mismas características. Dado que el vector tangente unitario es un cociente, el vector normal unitario siempre se va a obtener como la derivada de un cociente, siempre y cuando el denominador sea una función paramétrica. Calculamos la magnitud de la derivada del vector tangente unitario y obtenemos que es 2 por 1 más 2t cuadrada dividido entre 2t cuadrada más 1 al cuadrado. Aplicamos la función para obtener el vector normal unitario y obtenemos que este es 1 menos 2t cuadrada en la dirección de y más 2t en la dirección de j menos 2t en la dirección de k, dividido esto entre 1 menos 2t cuadrada. Evaluado cuando t toma el valor de 1, obtenemos nuestro vector normal unitario, que es menos 1 tercio, 2 tercios, menos 2 tercios. Dado que los vectores tangente unitario y normal unitario son perpendiculares, su producto punto tiene que ser 0. Así, realizamos el producto punto y obtenemos que efectivamente este nos da 0. El producto cruz de estos vectores pues nos va a dar al vector binormal. Así, el vector binormal evaluado es menos 2 tercios en la dirección de y más 1 tercio en la dirección de j más 2 tercios en la dirección de k. Así, si nosotros hacemos el producto punto de las funciones de los vectores tangente y normal unitario, este también nos tiene que dar 0. Y el vector binormal se obtiene como el producto cruz de los vectores tangente y normal en este orden. Así, resolvemos el determinante, realizamos algunas operaciones, simplificamos y obtenemos que el vector binormal es menos 2ti más j más 2t cuadrada k. Todo esto dividido entre 1 menos 2t cuadrada. Comprobemos el triple producto escalar de los vectores b, t y n. Como forman un conjunto ortonormal, este nos tiene que dar
1. Así, realizamos el triple producto escalar, resolvemos el determinante, realizamos algunas operaciones, simplificamos y vemos que este nos da 1. Otro problema es encuentre los vectores unitarios tangente normal y binormal para el vector de posición dado por e a la t, e a la t seno de t, e a la t coseno de t, evaluado en p, que es 1, 0, 1. Así escribimos nuestro vector en las direcciones i, j y k. Hallamos el vector tangente unitario derivando el vector de posición y dividiendo entre la magnitud de la derivada del vector de posición. Factorizamos el exponencial, simplificamos, desarrollamos los cuadrados que están en el denominador, simplificamos nuevamente y obtenemos nuestra expresión del vector tangente unitario. Es claro que acá este ya no se va a tratar como un cociente para hallar el vector normal unitario, ya que el denominador es numérico. Así derivamos el vector tangente unitario, hallamos la magnitud de la derivada del vector tangente unitario, simplificamos y obtenemos que este nos da la raíz de 2 sobre 3. Formamos nuestro vector normal unitario, simplificamos y obtenemos la expresión del vector normal unitario. Podemos comprobar que el producto punto del vector tangente unitario con el vector normal unitario nos dan 0 y obtener a partir de estos dos mismos vectores el vector binormal. Así, el producto punto de estos vectores vemos que nos da 0, como era de esperarse, y el producto cruz nos da al vector binormal. Otra aplicación es la siguiente: encuentra los vectores unitarios tangente normal y binormal y la curvatura para el siguiente vector de posición: t menos 1/3 de t elevado al cubo, t cuadrada, t más 1/3 de t elevado al cubo. Reescribimos nuestro vector de posición en función de los vectores unitarios i, j y k, derivamos al vector de posición, hallamos la magnitud del vector de posición y formamos nuestro vector tangente unitario. Hacemos un poco de álgebra con el vector tangente unitario, lo simplificamos y finalmente obtenemos que este vector tangente unitario es 1 menos t cuadrada i más 2tj más 1 más t cuadrada k. Todo esto dividido entre la raíz de 2 por 1 más t cuadrada. Con este vector tangente unitario, pues formamos nuestro vector normal unitario. Derivamos al vector tangente unitario, que en este caso sí se deriva como un cociente. Realizamos algunas simplificaciones, realizamos las multiplicaciones, simplificamos, hallamos la magnitud de la derivada del vector tangente unitario y formamos nuestro vector normal unitario. Finalmente, este nos da menos 2ti más 1 menos t cuadrada j, dividido todo esto entre 1 más t cuadrada. Hallamos la curvatura como la magnitud de la derivada del vector tangente unitario entre la magnitud de la derivada del vector de posición, y este nos da 1 dividido entre 1 más t cuadrada, todo esto al cuadrado. Formamos nuestro vector binormal como el producto cruz del vector tangente unitario por el vector normal unitario. Resolvemos el determinante, realizamos algunas simplificaciones y finalmente obtenemos nuestro vector binormal, que es t cuadrada menos 1 en la dirección de i menos 2tj más 1 más t cuadrada k, dividido entre la raíz de 2 por 1 más t cuadrada. Veamos cómo hacemos estas construcciones en GeoGebra. Abrimos una página en blanco de GeoGebra, iniciamos el procedimiento dando nuestra función escalar, que tiene, como sabemos, la misma función que el vector de posición. Definimos un parámetro que le vamos a llamar t, que podemos dejar que varíe de menos 5 a 5, lo ponemos vertical
Y dado que la función es 3D, pues abrimos nuestra vista gráfica 3D y llevamos nuestra vista gráfica a la parte de abajo. Le podemos quitar los ejes. Una vez de que ya definimos al deslizador o parámetro, entonces ya podemos definir a nuestro vector de posición. Entonces el vector de posición sabemos que tiene la misma función que la curva escalar. La única diferencia entre ellos es que el vector de posición se define con minúsculas y no tiene la dependencia. Entonces este es nuestro vector de posición y si cambiamos t, pues cambia la función. Sabemos que si escribimos la misma función pero con mayúsculas, entonces esto nos va a representar un punto sobre la curva. Entonces ya tenemos un punto, ya tenemos al vector de posición y ya tenemos la función escalar. Dado que ya hicimos este ejercicio analíticamente, ya sabemos cómo se comporta la tangente unitaria. Entonces tomamos los resultados del ejercicio y nuestra tangente unitaria sabemos que es 2t, 2t cuadrada, 1 dividido entre 2t cuadrada más 1. Esta es la tangente unitaria, pero esa tangente unitaria, si nosotros la escribimos de este modo, está graficada a partir del origen. Entonces la tenemos que desplazar hasta el punto P. Entonces este término más P es el desplazamiento del vector tangente unitario al punto P. Formamos al vector tangente unitario como el vector que va desde P hasta T. Lo podemos pintar de azul. El vector normal unitario sabemos que se define como 1 menos 2t cuadrada en I, 2t cuadrada en J y menos 2t cuadrada en K. Todo esto dividido entre 2t cuadrada más 1 trasladado hasta el punto P. Trazamos nuestro vector normal unitario y lo podemos pintar de rojo, por ejemplo. El vector binormal sabemos que es el producto cruz del vector tangente unitario con el vector normal unitario y sabemos que nos da menos 2t i más j más 2t cuadrada k. Todo esto está dividido entre 2t cuadrada más 1. Este es nuestro vector binormal unitario, pero está trasladado hasta el punto P. Formamos nuestro vector binormal y lo podemos pintar, por ejemplo, de verde, y tenemos el sistema de coordenadas que viaja con la curva. Entonces puede ver cómo al cambiar el parámetro t, pues cambia la posición de la función. Entonces nosotros tenemos una expresión en donde el sistema de coordenadas t, n y b viajan con la curva. Podemos tomar cualquier par de ellos y verificar que su producto escalar nos da 0 y que su triple producto escalar nos va a dar 1. Entonces acabamos de formar nuestro primer sistema de coordenadas dinámico de los vectores tangente normal y binormal que viajan con la curva. Entonces tenemos un sistema de coordenadas en cada punto de la curva. Vamos a cambiar de curva. Vamos a dar a f de t como e a la t, e a la t seno de t, e a la t coseno de t. Esta es la curva que se nos forma y por supuesto, como ya tenemos definido a nuestro parámetro, pues podemos dar al vector de posición. Pues si damos al vector de posición, que es la misma curva, solamente que la escribimos con minúsculas y no tiene la dependencia. Obtenemos nuestra función del vector de posición, damos exactamente la misma curva, pero puesta con mayúsculas y sabemos que eso nos representa un punto. Y dado que ya hicimos este ejercicio analíticamente, sabemos que la tangente unitaria se calcula como 1, seno de t, coseno de t, coseno de t menos seno de t dividido entre la raíz de 3 y nosotros la trasladamos hasta el punto P. Hacemos nuestro vector tangente unitario. Lo podemos pintar de verde. Escribimos nuestro vector normal unitario como 0 en i, coseno de t menos seno de t en j, menos seno de t más coseno de t en k, dividido entre la raíz de 2 y trasladado hasta el punto P. Formamos nuestro vector normal unitario, lo podemos pintar de rojo. Formamos nuestro vector binormal como menos 2, seno de t más coseno de t, coseno de t menos seno de t. Todo esto dividido entre la raíz de 6 y trasladado hasta el punto P. Formamos nuestro vector.
Lo podemos pintar de azul y podemos variar t, en donde vemos que es un sistema de coordenadas que se mueve con la curva. Podemos realizar el producto punto entre dos vectores cualesquiera y nos va a dar 0, el triple producto escalar de los vectores binormal en producto punto con el producto cruz de los vectores tangente y normal en este orden nos va a dar 1, y el producto escalar de cualquier pareja de ellos, ese nos va a dar 0. Bien, entonces estos fueron los vectores tangente, normal y binormal unitarios que forman un sistema dinámico que viaja con la curva. Se nos forma un sistema de coordenadas en cada punto de la curva. En la próxima sesión vamos a tratar siempre los vectores tangente unitario y normal unitario, pero obtenidos todos a partir de la primera, segunda y tercera derivadas del vector de posición.